Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy tengo el gusto de conversar con una académica de la Universidad de Chile, Nacional de Chile. ¿Es nacional? No, la Sí, Universidad de Chile. se llama Universidad de Chile, pero es nacional. No, sí, claro, sé que es nacional. Ella es coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Y pues, ha estado muy atenta a muchos asuntos, movimientos sociales, al conflicto chileno, lo ha ido analizando. Y precisamente por eso queremos platicar con ella, porque lo que hoy está pasando en Chile es un tema que también está pasando de otra manera en otros países, incluido México. Ciertos elementos, de repente estalla un tema de desigualdad social que parecía no tener, digamos, por lo menos no parecía ser visible, ¿no? Ya nos contarás. Y, y también, además de la desigualdad, pues se dan una serie de movilizaciones muy importantes y muy interesantes, Sí. con una serie de lógicas, ¿no? Entonces, me gustaría, Lorena, que empezaras platicándonos cómo fue que esto se fue dando. ¿Cuál es tu versión de estos hechos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en la UNAM y en la televisión de la UNAM. Bueno, tal vez voy a retomar un poquito la introducción que hacías, porque efectivamente cuando uno piensa en el estallido, denominado estallido en Chile, el estallido social, que empieza el 18 de octubre, pero en realidad las causas vienen mucho antes, es interesante también analizarlo en un contexto regional. Tal como tú mencionabas, el año 2019 fue un año bastante movido, sobre todo en Sudamérica, pero en general uno podría decir en América Latina, movilizaciones en Haití, en Colombia con la educación, en Ecuador también con las alzas de, ¿no sé, todos los combustibles, Bolivia, que está en un proceso que todavía no sabemos cómo va a terminar, y el caso chileno también se sumaba a estas manifestaciones que tienen diferentes orígenes, por supuesto, cada una de ellas, pero es muy interesante desde la perspectiva politológica, desde las relaciones internacionales, preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la región? Si son factores, ¿hay algún tipo de factor común, tal como tú señalabas? Pese que en algunos casos podríamos decir estas manifestaciones van muy asociadas a la desigualdad, a la percepción ciudadana de la representación, por ejemplo. Y en el caso chileno lo interesante, para mí sobre todo desde la perspectiva más académica, ya de investigación, era verlo en una perspectiva comparada, qué es lo que aportaba o cómo se iba desarrollando esta movilización que no se esperaba. Y ahí voy a luego explicar un poco eso, pero que llamó la atención no solamente a nivel internacional, sino que a muchas de las élites, y no solamente a la élite de la ciudadanía chilena, respecto a un conflicto que estalló. O sea, su nombre yo creo que me parece bien definido, hablar de estallido social, porque efectivamente fue una gota que rebalsó el vaso de alguna manera con alzas que fueron también del transporte público y que efectivamente fue en una semana que se empezaron a dar estas llamadas particularmente de los estudiantes secundarios, no de los universitarios, sino que particularmente secundarios, donde llamaban de alguna forma a no incorporar o a no respetar, no pagar, ya un llamado de desobediencia civil, más bien, y donde claramente hubo una tensión muy fuerte con el gobierno porque la forma en Pero que... no pagar era no pagar, por ejemplo, los transportes, No no pagar el pagar. transporte, saltar las vallas, por ejemplo, y pasar simplemente así. Y es interesante porque los estudiantes secundarios, que los que comento, ellos tienen un pase escolar que se llama, que en realidad a ellos no les afectaba para nada esa medida, en términos que no había un alza, el alza era un de 3%, o sea, no era sustantiva realmente, pero sí esto reflejaba, yo creo, la idea de abuso, de un abuso que en realidad se entiende cuando uno empieza a mirar hacia atrás respecto a políticas donde gran parte de la ciudadanía se sentía abusado por precios, por colusión, por prácticas que eran netamente monopólicas y porque gran parte de la demanda, yo creo que en Chile es un elemento interesante, si bien hablamos de desigualdad, es una desigualdad no solamente económica, que es muy importante, pero también desigualdad en términos de acceso a la justicia, de que al tener poder obviamente va a ser distinto la pena en un mismo delito, por ejemplo.
Y eso además yo creo que hay varios elementos que yo creo que son interesantes. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos un comparativo, uno podría decir, bueno, estas movilizaciones sociales, que fueron súper masivas, yo me imagino que habrán visto acá Sí. en la plaza, que es la Plaza Italia, que hoy en día la ciudadanía la ha denominado la Plaza de la Dignidad. En un primer momento, las primeras semanas, realmente estaba repleta, o sea, no cabía ni un alma. Hubo una que fue muy significativa y que develó que esa alza del transporte y ese estallido que se produce el 18 de octubre con bastante violencia, además con quema de los metros, del sistema de metro, y con barricadas, posteriores días que hubo saqueos, etcétera, y la represión que iba paralelo a esto, no era solo un tema específico, sino que fue justamente la apertura, como que se abrió una olla a presión donde habían demandas muy transversales, pero además distintivas, como por ejemplo no al alza del transporte, una jubilación digna, donde hayan pensiones, ¿no es cierto?, para quienes hayan trabajado toda su vida, que les alcance por lo menos para los mínimos, para lo básico. Un tema que tú mencionas, perdón que te interrumpa en este punto, porque el modelo chileno, de esta forma de ahorrar con, digamos, estas empresas Sí, privadas sí, con las que cerraban, se vio un modelo, incluso sí, ese modelo se de aplicó. AFP. Sí. Sí. Y es interesante porque lo que estamos viviendo es el gran fracaso de ese modelo, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, claramente no es un éxito, por decirlo de otra forma. Yo creo que el sistema de pensiones en el mundo efectivamente está desafiado. El chileno era un modelo absolutamente donde era individual, no es de reparto, no es solidario, y donde se daba fundamentalmente todo el peso al trabajador y donde no se consideran principalmente, por ejemplo, elementos que tienen que ver con el género, como por ejemplo hay lagunas importantes para las mujeres cuando son madres, y que esos elementos que deberían ser compartidos, a mi juicio, por toda la sociedad, no se reconocían. Entonces, realmente es un modelo que además, si uno piensa con salarios tan bajos en algunos casos y donde hay un amplio espectro también de informalidad, donde no se pagan esas cotizaciones, eso no se impone, no se tributa para esa AFP, claramente es un sistema que también se hace bastante poco sostenible porque efectivamente al final de la vida laboral de una persona no le va a significar o no va a tener los recursos necesarios para una, una sociedad que cada vez se va encareciendo más. Entonces, pone en el tapete una discusión que la verdad no es solo de 2019, no se da solo con el estallido social, sino que vienen unas demandas. Hay un grupo que se llama No Más FP, ya en Chile, y que en realidad tuvo demandas y movilizaciones muy fuertes en el país en años anteriores y meses anteriores. Entonces, el 18 de octubre, como tú señalabas, este sistema de AFP, que yo te decía que realmente hay discusiones porque, bueno, que sea totalmente individual es bastante injusto, sobre todo porque va Es el ahorro del de la persona, trabajador. del trabajador, y que no se consideran algunos elementos que deberían Y además las considerarse tasas de interés de ahí también venía la ganancia de las organizaciones, de la de AFP. tal manera que lo que le quedaba después de ahorrar Sí, de por vida era muy poco, no le y alcanzaba para vivir. muy poco. Y también una de las críticas que yo creo que son bastante esenciales en el modelo es que cuando hay ganancias, claro, se lleva una parte importante, un porcentaje importante a la AFP, pero cuando hay pérdida, no se la lleva la AFP, sino se la lleva el trabajador. ¿Me entiendes? Entonces, la regulación en ese sentido como que favorecía grandes intereses y, en definitiva, no los intereses de los trabajadores, ¿ya? Entonces, claro, hay un modelo que está totalmente en cuestionamiento, pero tampoco está claro hacia dónde va, porque si uno ve las conversaciones, los debates en el mundo, claramente los sistemas de pensiones están en jaque en general. Uno de reparto absoluto tampoco alcanza Sí, los las pensiones fondos, están están en crisis, y porque tenemos una tendencia mundial, sobre todo en países que son, que el caso chileno, por ejemplo, es muy en la línea de la OCDE, de los países de la Organización, ¿no es cierto?, de Cooperación Económica y Desarrollo, en la que México también se encuentra, y donde la tendencia es que cada vez la población va envejeciendo y hay menos jóvenes. Entonces la pirámide se está invirtiendo y es muy difícil que esto se vaya sosteniendo en el tiempo.
Entonces, se abre un debate que debería haberse considerado antes, pero que justamente en este modelo chileno, que era uno de los principales elementos de exportación, no se había tocado, y que pensemos que también es el hermano del presidente Sebastián Piñera quien incorpora, José Piñera, el que es el ideólogo en el fondo creador de este sistema. ¿Ya? Sí. Sí. Entonces hay elementos que claramente están bien vinculados. Entonces, ese, por un lado, ese modelo que tú mencionas, yo creo que el estallido social lo que hace es justamente develar que ese modelo, denominado muchas semanas antes por el gobierno chileno como un oasis en la región, haciendo referencia a esta conflictividad que existía, no sé, en países como Argentina, con Macri cuando estaban las protestas, en Ecuador, en Haití, como decía, en Perú, Chile se veía como un país muy estable. ¿Ya? Una de las principales fortalezas de Chile, yo creo, tenía que ver justamente con la fuerte legitimidad que tenían sus instituciones. ¿Ya? Y eso es cierto, o sea, era así si pensamos 3 años antes, 5 años antes, pero ha habido un sistemático deterioro que responde a varias acciones y varios eventos que la ciudadanía, en el fondo, a través del 18 de octubre, muestra una señal muy fuerte de castigo. ¿Pero acciones y eventos como de qué tipo? Por ejemplo, a lo que me refiero con las instituciones, gran parte de la crisis yo creo que se explica por un lado la desigualdad que hablábamos, esta desigualdad en términos económicos, de acceso a la salud que es privatizada, a la justicia, por ejemplo, que no es solamente económico, sino que es la percepción de una de las demandas de exclusión y ser digno, la dignidad, la plaza de la dignidad se llama ahora, esa plaza donde se protesta. Entonces, algunos eventos, por ejemplo, relacionados con colusión de empresas, no sé, de papel higiénico, de pollos, de medicamentos, farmacias que se coludían en el fondo para establecer precios en un sistema que es neoliberal y que debería ser libre mercado, competencia, o sea que es la base. La libre competencia. La libre competencia. Entonces, que esos elementos que uno podría decir que deberían ser la base, regular el mercado, jamás se cumplió. A ver, dime una cosa, eso también es un tema muy interesante, que aquí en muchas partes se habló del neoliberalismo, cuya ideología y cuyo discurso era el libre mercado. Pero una de las cosas que hoy aparece es que ese neoliberalismo como que tampoco se aplicó. ¿Por qué? Porque los monopolios siguieron funcionando. Aquí funcionaron, en muchas partes de América Latina los monopolios funcionaron. ¿Cómo funcionaban en Chile? O sea, yo creo que uno de los elementos que ha sido que ha evidenciado muchísimo esta crisis fue justamente cuando se conoce que efectivamente el libre mercado, la idea es que efectivamente la oferta, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda se regulen, se autorregulen en relación a cuánta demanda hay y cuánta oferta se tiene, y que sean más competitivos los precios justamente por eso, ¿no? En el caso de estos 3 casos que te mencionaba, por ejemplo, los pollos, ¿ya?, o el papel higiénico, se conoció, se reveló a través de investigaciones que efectivamente se habían coludido las principales empresas. En las farmacias son 3 grandes empresas, por ejemplo, y en los pollos estamos hablando de 2 grandes empresas que se habían puesto de acuerdo las élites económicas, además en un país que es bastante pequeño, que las élites económicas estudian en los mismos colegios, que van a las mismas universidades, que viven en los mismos barrios. Entonces, la verdad que está muy imbricado, ¿ya? Una élite muy cerrada. Una élite muy cerrada. Déjame hacer un corte y seguimos. Sí, claro. Por favor, volvemos. Volvemos. Bueno, entonces estábamos platicando de estas colusiones y de estas élites muy cerradas y que son históricas, o sea, son las mismas élites antes del golpe, durante el golpe, después del golpe, o cambiaron, fueron nuevas élites que surgieron. No necesariamente son las mismas, en general, sobre todo los partidos más de izquierda, después de la dictadura y con la recuperación democrática, venían de sectores más de trabajadores, más obreros, pero que en definitiva durante el tiempo post-dictadura y la larga transición, en realidad que algunos dicen que este es realmente el cambio, efectivamente, de régimen, se comienza a crear una nueva élite, que esa élite no necesariamente es la económica ha sido más o menos
similar a través del tiempo, pero una élite política que está también muy asociada respecto a acceso justamente a bienes, acceso también y vinculación con la élite económica, ¿ya? ¿Y esto por qué lo digo? Porque Chile es un país donde efectivamente veíamos que la reproducción, ¿no es cierto?, y la forma en que se vinculan los poderes económicos y políticos también están muy acotados a un territorio, incluso en los lugares donde se vive, los espacios donde se estudia, y hay incluso matrimonios entre distintos sectores políticos, políticos de izquierda que se casan con políticos de derecha, y hermanos que son empresarios, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que está bastante, es una élite bastante cerrada, ¿ya? Entonces, y eso también creo que va a ser un elemento clave para entender por qué hay un estallido social, porque hoy está en cuestionamiento en Chile todo el sistema en términos no solo del modelo, sino que las instituciones que representan, ¿no es cierto?, el sistema, desde, estamos hablando de un presidente que tiene un porcentaje de aprobación del 6%. 6%. Sí, nada, bajísimo. Es muy difícil hacer algo, un 6%, de un Congreso que tiene un porcentaje de representación del 3%. Del 3%. Y de partidos políticos con representación del 2%. Esta es la última encuesta, que una de las encuestas más serias que se hace en Chile, que es la encuesta CEP, y que de 2020, después del estallido. O sea, realmente estamos hablando de una crisis sistémica, descrédito total. De toda la clase política y de todas y de todas las instituciones, porque no mencioné los otros, los porcentajes no los recuerdo exacto en este momento, pero estoy hablando que desde la Carabineros, que es la policía en el fondo, que ha sido muy cuestionada también porque han habido mucho abuso de poder, mucha represión, violaciones a los derechos humanos que han sido ratificadas por informes de distintos organismos internacionales, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Human Rights Watch, desde Amnistía Internacional, pero que efectivamente instituciones que anteriormente estaban legitimadas, 5 años atrás, como te decía, tal vez Carabineros de Chile era una institución que muy respetada y que la población iba a acudir a ellos si tenía un problema. ¿Ya? No estaba la idea de la corrupción interna, de que te pidieran una mordida, por ejemplo. Era una institución respetada, pero los últimos acontecimientos que yo te decía, unos tienen que ver con el poder económico, con el poder político, que luego voy a eso, pero también con las fuerzas de orden y también de defensa. O sea, se han conocido en los últimos años casos que están vinculados con corrupción interna de carabineros y también de las Fuerzas Armadas, particularmente de los militares, donde se conocieron como los casos, por ejemplo, Paco Gate, que Paco es la forma que se dice a los carabineros, ¿ya? De manera los más Pacos, ¿no? Los Pacos. El Paco Gate o Milico Gate, que Milico es de militar, haciendo un poco referencia a Watergate, ¿ya? Entonces, efectivamente, la ciudadanía, estas instituciones que podrían haber sido, que anteriormente había una percepción más de transparencia o que cumplía su... De honestidad y que tal vez por un sector de la izquierda pueden ser más criticados, sobre todo los militares a raíz de la dictadura militar, pero que había un respeto en términos de que no eran corruptas. Y se destapa esto que también genera un descrédito. Instituciones que también como la Iglesia Católica, que durante la dictadura, por ejemplo, fue un actor clave. Hoy en día, ¿qué crédito tiene la Iglesia Católica en un contexto donde en Chile, sobre todo, bueno, y en el mundo, muchos de los abusos, de la pedofilia? Entonces, hay muchos elementos que ayudan a entender un poco el nivel de conflictividad y el nivel que en otro momento hubiesen canalizado tal vez por partidos políticos que en este momento están totalmente desacreditados, a través de instituciones, pero que hoy en día incluso el Poder Judicial, como señalaba anteriormente, dentro de las instituciones también está desacreditado, porque está esta percepción de que cuando se producen delitos, por ejemplo, de cuello y corbata, como se denomina en Chile, no son castigados como alguien que roba, no sé, para comer. Y el castigo es totalmente desequilibrado, desigual. Entonces, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo hoy en día en Chile están siendo cuestionados totalmente. O sea, hay un vacío. Hay un vacío. En pocas palabras. Hay un vacío y es muy complejo. Y ese vacío, digamos, ¿cómo es que se conecta con el estallido? Porque uno podría decir si se conecta, pero no necesariamente. Sí. Muchas veces
los descréditos de los gobiernos, el deterioro de las líderes políticas, Gobierno, o la gente deja de ir a votar. Por ejemplo, mucho del descrédito de la política que pasa en todas partes del mundo, sí. no sé, en unos países con mayor grado y en otros menos, pero al final de cuentas está pasando. Sí. Y lo que lo que muchas veces aparece son elecciones donde surgen movimientos populistas que aparecen como no políticos, aunque a veces sí son políticos, pero parecen como los no políticos que vienen de afuera, los outsiders, y entonces que vienen y conquistan y la gente medio reacciona, etcétera. O sea, el vacío a veces se llena sin estos estallidos, ¿no? Sí. No, no, muy buen punto. O sea, yo coincido efectivamente, pero tú dijiste algo que es esencial y que tal vez se me olvidó mencionarlo anteriormente, que tiene que ver con la participación, la idea de que a ti te representen. La democracia es eso, o sea, hay grupos, hay libertad de escoger y que puedes hacerlo, tú puedes votar incluso por un gobierno que después no te guste, el mismo gobierno que tú votaste, pero tienes la esperanza de que van a recoger tus ideas, tus demandas, principios en algunos casos, etcétera. En el caso chileno, hubo un cambio al sistema electoral recientemente, que es las elecciones. Por ejemplo, las últimas elecciones de 2017, el voto anteriormente era obligatorio. Ahora el voto es voluntario. Y en ese voto voluntario, claramente nosotros tuvimos la elección de un presidente que fue electo, que ganó de manera transparente, que es Sebastián Piñera, pero que sin embargo la gran mayoría de los chilenos y chilenas no votaron en esa elección. ¿Cuánto fue el porcentaje? O sea, el porcentaje estamos hablando que fue menos del 50% de gente, de los posibles electores que pueden votar dentro del padrón electoral. Fue menos del 50% del padrón. Entonces estamos hablando realmente de una crisis que en algún momento algunos analistas mencionaban la idea de la desafección de la política. Pero la verdad que nos damos cuenta hoy en día que no se trata de una desafección de la política en términos reales de lo que es hacer política, sino que más bien de partidos políticos tradicionales, de instituciones, y gran parte de ese gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no participaron, claro, no estaban de acuerdo con el gobierno actual y muchos de esos tampoco con ninguna de las otras alternativas que entregaban los partidos tradicionales. Chile ha sido en los últimos años, desde la recuperación democrática en los 90, han habido en realidad dos grandes bloques o coaliciones, pero que a partir de la última elección del año 2017 vemos que se configuraba un nuevo espacio que en el fondo que se denomina Frente Amplio, ¿ya? Y que ese espacio incluye a distintos partidos políticos más pequeños, pero que uno de los elementos que podemos decir que son más tradicional o que logran aglutinar era un poco la crítica a los partidos tradicionales, una crítica que además estaba asociada a un modelo, a la forma de hacer política, a que no hubiese cambios de liderazgo, porque, por ejemplo, en la izquierda chilena o los partidos... O sea, ¿los líderes eran los mismos en los partidos? Los mismos. O sea, nosotros tenemos la elección... ¿No ha habido recambios en los líderes partidos? Muy pocos, la verdad que bastante pocos, o se van turnando de un lado a otro, y también muchos de quienes, los senadores, por ejemplo, los parlamentarios, tienen reelección indefinida. Entonces muchos de ellos hacen su carrera específica y los de vida, totalmente. Y los incentivos para mantenerse en el poder son muy altos. ¿Y cuántos logran reelegirse en Chile? ¿La mayoría? La mayoría, porque en realidad cuando tú ya tienes el escaño, acceder, por ejemplo, a la prensa, acceder a una tribuna, que te conozcan, etcétera, tener además el aparataje de los partidos políticos más tradicionales, claramente es un apoyo muy sustantivo en relación a lo que podría ser un independiente. Entonces la competencia ahí claramente es más favorable a quienes ya están en el poder. Si bien hay recambios, pero son los menos, y esto en general se producía con partidos de las distintas tendencias, ¿ya? Entonces yo creo que, y como te decía, hay otro factor que va relacionado con el descrédito de esta política, es que se conocieron muchos casos donde los políticos, cuando se los quiso investigar, por ejemplo, por haber tenido conductas claramente muy reprochables respecto a, por ejemplo, hacer normas que favorecían a determinadas empresas, ¿ya?
bueno, o que recibían recursos justamente, el financiamiento de las campañas, etcétera, hubo una defensa corporativa, independientemente desde la derecha y de la izquierda, para que este tipo de investigación quedara más bien en la inmunidad parlamentaria. ¿Me entiendes? Entonces, creo que elementos como corrupción, como ver la desigualdad y abuso de poder, como no tener el mismo tratamiento de un ciudadano común y corriente, da lo mismo de la ideología, me refiero a un ciudadano común y corriente que tiene que enfrentarse a una colusión, a enfrentarse a ir a tribunales de justicia y no tener el mismo tratamiento, fueron elementos que significativamente fueron generando un malestar que también es parte del condimento de este crítica al modelo por un lado, pero también crítica a las prácticas políticas imperantes en nuestro país. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir platicando. Eh, eh, vamos a continuar este programa la siguiente semana y vamos a seguir platicando con Lorena. El día de hoy ustedes ya tienen una visión de lo que es, digamos, el contexto, las condiciones institucionales en que de alguna manera se dio este estallido, que realmente es muy interesante lo que nos dice Lorena, ¿no? Ya vamos a platicar con ella cómo se dio ya el movimiento en la próxima semana. Muchísimas gracias.